La cinética. Suena complicado, ¿verdad? Pues en realidad responde a una pregunta bastante directa. Si empujamos algo, ¿cómo se va a mover? ¿Con qué velocidad? ¿En qué dirección? De eso va todo esto, de la relación entre las fuerzas y el movimiento que provocan. Vamos a desentrañarlo. Fijaos en esta imagen. Esa sensación en el estómago al bajar en una tracción o simplemente el movimiento de un coche al arrancar, todo, absolutamente todo, está gobernado por las mismas leyes físicas. La idea clave es que una fuerza que no está equilibrada por otra va a provocar sí o sí una aceleración. Y justo hoy vamos a ver las herramientas que se usan para calcularlo. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la ley fundamental que lo rige todo. Luego veremos cómo usarla en casos sencillos, en línea recta. Después nos complicaremos un poco la vida con las curvas y terminaremos con objetos que giran. Al final veremos que todo está conectado por un mismo principio. Y aquí la tenemos, el pilar central de la cinética de partículas. Una ecuación que, a pesar de su simpleza, es increíblemente potente y lo explica prácticamente todo, la segunda ley de Newton. A ver, la definición formal tiene una palabra clave: desbalanceada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si todas las fuerzas que actúan sobre un objeto se cancelan entre ellas, este seguirá como si nada. Pero, en el momento en que hay una fuerza que no se anula, el objeto acelera en esa dirección. No es una opinión, es que el universo funciona así. Vamos a destripar la famosa fórmula. Ese símbolo, la letra griega sigma, significa la suma de todo. Así que sigma F no es una fuerza única, sino el resultado de sumar todas las fuerzas que empujan y tiran del objeto. La m es la masa, que básicamente es una medida de su inercia. Podríamos verlo como la pereza que tiene un objeto a cambiar de movimiento, por eso cuesta mucho más acelerar un camión que una bici. Y la a es la aceleración. Lo más importante aquí es que la fuerza y la aceleración son vectores, o sea, tienen dirección. La aceleración siempre va a ocurrir en la misma dirección que la fuerza neta. Vale, ya tenemos la ley. Ahora, ¿cómo la usamos en el mundo real? Pues empecemos por lo más fácil, el primer método, que es para el movimiento más intuitivo de todos, el que va en línea recta. Pensemos en un coche que acelera en una carretera totalmente recta. Su movimiento es puramente hacia adelante. Para describir algo así, lo más lógico es usar los ejes de toda la vida. El eje X para lo horizontal y el eje Y para lo vertical. Es la manera más directa de plantear el problema, sin duda. Y aquí se ve cómo funciona. La gran ecuación vectorial, sigma f igual a ma, la rompemos en trocitos más manejables, uno por cada eje. Sumamos todas las fuerzas que van en la dirección x y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en x. Hacemos lo mismo para la dirección y. Y si el objeto se moviera también arriba y abajo, pues añadiríamos un eje z. Es un sistema muy limpio, muy ordenado, para problemas que son, bueno, rectos. Pero claro, la vida casi nunca es una línea recta. ¿Qué pasa cuando el camino se curva? Intentar usar los ejes X e Y de siempre se vuelve un lío tremendo. Necesitamos una herramienta más lista, un sistema que, por así decirlo, se mueva con el objeto. Esta imagen lo clava. Si intentamos describir el movimiento de ese coche con unos ejes fijos, las componentes de su velocidad y su aceleración cambiarían de forma súper compleja a cada instante. Sería mucho más inteligente si nuestro sistema de referencia girara a la vez que el coche. Aquí está la gran diferencia. En este sistema que llamamos normal y tangencial o NT, los ejes viajan con el objeto. El eje T, el tangencial, siempre apunta en la dirección del movimiento en ese mismo instante. Y el eje N, el normal, siempre apunta hacia el centro de la curva. Esto es una genialidad porque nos permite separar la física del problema de una forma muy intuitiva. Y aquí está la magia de este sistema. Las fuerzas en la dirección tangencial, sigma f, son las que hacen que el objeto vaya más rápido o más lento, las que cambian su rapidez. En cambio, las fuerzas en la dirección normal, sigma f, son las que lo obligan a girar, las que cambian su dirección. Este sistema separa las causas, unas fuerzas para acelerar en línea recta y otras para girar. Por eso es tan útil. Bien, ya hemos visto el movimiento recto y el curvo. Pero nos falta un tercer tipo de movimiento que es fundamental, sobre todo en ingeniería, el que gira alrededor de un punto. Volvamos a pensar en la tracción de feria del principio. El movimiento de esas sillas no se describe bien diciendo cuánto avanzan en X o en Y. Se describe mucho mejor diciendo a qué distancia están del centro, o sea, el radio R, y qué ángulo han girado, que llamamos θ. Para este tipo de problemas, las coordenadas cilíndricas son, de lejos, la mejor opción. A ver, las ecuaciones pueden asustar un poco, pero la idea detrás es bastante simple. Igual que antes, se trata de descomponer el problema. Una parte de la fuerza, la radial, es la que empuja al objeto para alejarlo o acercarlo al centro.
La otra parte, la fuerza transversal, es la que se encarga de hacerlo girar, la que cambia su velocidad angular. Es, simplemente, la misma ley de Newton de siempre, pero digamos que está escrita en el lenguaje de la rotación. Y con esto llegamos al final, donde vamos a atar todos los cabos. Hemos visto 3 sistemas de coordenados diferentes, 3 grupos de ecuaciones que de primeras podrían parecer mundos distintos. Pero el punto clave, la idea fundamental, es esta. Primero vimos la herramienta rectangular, que es perfecta para analizar el movimiento en línea recta con ejes que no se mueven. Luego pasamos a la herramienta normal y tangencial, que es ideal para seguir a un objeto en una curva, separando lo que cambia la velocidad de lo que cambia la dirección. Y por último, la herramienta cilíndrica, la especialista en describir cualquier cosa que esté girando alrededor de un punto fijo. Y esta es la conclusión de todo. No hemos aprendido 3 físicas distintas. Hemos aprendido 3 idiomas diferentes para describir exactamente el mismo principio físico universal, que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Dependiendo del problema que tengamos delante, elegiremos el idioma que nos permita resolverlo de la forma más fácil y elegante posible. Así que la próxima vez que se vaya en un coche y se sienta esa fuerza que empuja hacia un lado en una curva o la que pega al asiento al acelerar, hay que recordar que no es magia, es la segunda ley de Newton actuando. Y ahora ya tenemos las herramientas para empezar a entenderla. ¿Hacia dónde apunta esa fuerza que se siente? Da igual si la llamamos X, N o R, la respuesta siempre está en la misma ley fundamental.